pero bueno, fue un momento duro. Se pudo salir de eso porque había claridad y visibilidad de que entraba otro apoyo grande. Y a mí me gustan estas historias porque no es la única vez que pasó, que gracias a uno de estos momentos bajos del electrocardiograma, después viene crecimiento y vienen oportunidades. Entonces, para mí, cuando ocurren estos momentos, lo que ocurrió en esta historia que te estoy contando es que a partir de eso decidimos hacer spin-offs de Wingu. Hola, soy Nicolas Demilly, el coach para emprendedores y líderes de alto impacto. Mi misión es acompañar a líderes como tú a inspirar y transformarse para crear un mejor futuro, tanto para ellos mismos como para el mundo. Innovadores sin filtro es el podcast para mentes curiosas. Aquí exploramos historias auténticas, sin guión ni filtros, de quienes están transformando América Latina. Aprendemos cómo enfrentaron sus retos y miedos, superaron sus fracasos y aprovecharon momentos clave en sus vidas para inspirarte en tu propio camino de transformación. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con alguien que lleva más de 2 décadas empujando los límites de lo posible en el cruce entre tecnología, impacto social y sostenibilidad. Mario Rosset. Mario es cofundador y CEO de Civic House y de Donar Online, la plataforma de recaudación de fondos más utilizada en América Latina, con la que ha contribuido a que más de 4.500 organizaciones recauden más de $100 millones en donativos. Es un referente en el uso de tecnología para la innovación social en la región y lidera equipos en 3 países, impulsando alianzas estratégicas, soluciones tecnológicas y programas de formación para fortalecer el ecosistema de impacto. En esta conversación hablamos de todo: su conexión profunda con la naturaleza, sus inicios en el mundo digital, su paso por Wingu, el valor del propósito y la importancia de crear comunidades comprometidas con el cambio. Mario comparte sus experiencias personales durante momentos críticos de su carrera, destacando cómo las crisis pueden abrir paso a oportunidades y liderazgo emergentes. También conversamos sobre la creación y el crecimiento exponencial de Donar Online, sobre los desafíos y aprendizajes que ha encontrado en su camino como emprendedor social. Prepárense para una conversación honesta, inspiradora y muy humana con uno de los grandes impulsores de la innovación social en América Latina. Hola Mario. Hola Nicolás, buenas, ¿qué tal? Muy bien, tú, bienvenido a Innovadores sin filtro. Y hoy veo que nos estás recibiendo con un fondo que no es un falso fondo, así es es un fondo de verdad. Entonces, quizás empezando por ahí, ¿no? ¿Qué significa para ti dónde estás ahora? Porque es un fondo maravilloso de naturaleza para la gente que no nos ve, que está escuchando quizás en plataformas de pura audio, pero los que lo ven en YouTube pueden ver así este fondo, la naturaleza increíble, árboles, pasto, el sol. Entonces, y tú decides recibirnos hoy en este lugar. ¿Qué significa para ti? Así es, gracias Nicolás por la invitación, con mucho gusto estoy aquí. No tiene nada de falso este fondo, todo lo contrario. Estoy en el Delta de Tigre, es un lugar que queda a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires, un poquito más, 1 hora y media, 2, que se llega en lancha, son islas, y fue una de esas cuestiones que, como mucha otra gente durante la pandemia, me empujó a mí y a otras familias, y junto con mi pareja decidimos eh, ver cómo sería estar un poco más conectados con la naturaleza y bueno, una cosa fue llevando a la otra, terminamos viviendo la mitad de nuestro tiempo en este lugar que es hermoso y se escuchan los pajaritos a la mañana y el ruido del agua y cuando llueve que el agua pega en el techo y es muy, muy increíble. Y elegí hoy recibirles acá porque hay algo de la calma que tiene este lugar que es diferente a por ahí al rum rum de los emprendedores, que cuando estás en otro ámbito la cabeza funciona distinto. Entonces me encuentro en estos espacios en un momento mucho más reflectivos y reflexivos y nada, lo disfruto mucho, así que un placer. No, pues gracias por llevarnos esta calma al podcast de hoy. Y también tú nos presentaron, yo creo que por 2 grandes razones. Uno, por el contexto mundial de ahora, y sobre todo
porque muchas organizaciones sin fines de lucro se encuentran en grandes dificultades porque se está saliendo USAID, la Agencia Americana de Desarrollo Internacional, y tú tienes soluciones para esto. Y la segunda, yo creo que es porque tu misión un poco, no sé si lo definirías así, es simplificar el uso de tecnologías para fomentar impacto social y creación de empresas de impacto social. Mm. Entonces, no sé, podemos empezar, no sé por dónde, yo quiero escuchar su historia, pero quiero empezar de lleno en esto y sobre todo lo quiero empezar del lado quizás de tecnología, porque a veces oponemos tecnología, naturaleza, tecnología con desconexión, y hoy nos recibes en la naturaleza y tú fomentas el uso de tecnología para crear impacto social. Entonces, quizás si nos puedes explicar un poco cómo lo estás haciendo y cómo lo conectas con toda esta parte de reconexión quizás con la naturaleza. Total. Creo que es un buen ejemplo. Lo que está pasando en este momento es un buen ejemplo de cómo la tecnología puede conectarnos con la naturaleza, pero también con personas, con audiencias, sin importar tal vez en dónde nos encontramos físicamente o cuál es la limitación o la falta de capacidad o la falta de conocimiento que tengamos, ¿no? En este momento la tecnología que estamos usando es una herramienta de videollamadas y internet satelital de primer nivel que me permite estar en un lugar muy desconectado, pero al mismo tiempo pudiendo tener esta conversación y según se ve con buena calidad de streaming. Y creo que es eso llevado a otro nivel, lo que es mi desarrollo profesional, la misión de mi trabajo, que tiene que ver con cómo llevas tecnología a contextos en donde su implementación pueden generar un cambio sustancial. En este caso es personal, digamos, yo tengo una vida más linda por poder estar en la naturaleza y trabajando igual, pero lo que yo trabajé los últimos 15 años de mi vida fue en acercar tecnología a emprendedores sociales, a ONGs, a gobiernos en ocasiones, que la implementación de determinadas tecnologías podían como escalar o acrecentar su impacto, llegar a más gente. En el caso de lo que mencionabas, la sostenibilidad económica también, ¿no? Uno puede eh, ser sostenible económicamente de muchas maneras y la tecnología es una manera que ayuda a apalancarse en diferentes estrategias para poder hacerlo de forma más efectiva y de forma más escalable. Así que sí, un poco eso es lo que estoy. Sí. Eh, eh, si querés te cuento un poco como el origen de esto, que seguramente me preguntes, pero eh, mira, rápido, la historia es que como muchas otras personas en mis medios, en los 20, estaba un poco perdido, sin saber, me preocupaba de no saber cuál era mi vocación, ¿no? Como qué quería hacer con mi vida. Y entonces iba mirando por ahí con cierta frustración y un día me encuentro con una amiga, Jimena se llama, que era fanática de los elefantes, de acá de Argentina, muy fanática de los elefantes. A mí me llamó la atención, sabía todo de los elefantes, cuánto era su periodo de gestación, qué hacían, qué no, cuántos elefantes quedaban en el mundo. Y tenía una vocación tan grande de ayudar a los elefantes que a mí me sorprendió, pero también me sorprendió que ella estaba igual de frustrada que yo porque si bien era apasionada por algo, no tenía muy claro cómo bajar esa vocación a algo concreto, ¿no? Y me acuerdo que ese día volví a casa y me hice esta pregunta de, tengo muchas ganas de ayudarla, como que tuve esa necesidad de quiero ayudar a esta persona porque me duele que alguien que tiene tanta ambición y tanta pasión por algo no pueda vivir de eso, ¿no? Como no pueda desarrollarse de esa manera. Entonces llegué a mi casa con esta pregunta de, ¿será que lo que me pasa a mí le puede pasar a otras personas si tan solo supieran que hay una persona apasionada que quiere destinarle su vida a proteger, en este caso, a los elefantes? Entonces llegué a armar un website muy sencillo, era Blogspot en aquella época, y se llamaba yonacipara.com. Y en Yo Nací Para le pedí a Jimena que escribiera su historia y en una semana recibió, lo compartí con amigos, con familiares y recibió montones de mensajes de apoyo y una oferta de voluntariedad en una ONG de animales, que ella empezó a trabajar ahí después, ¿no? Y ese día para mí fue como el inicio de nuestras dos carreras profesionales. El de ella, eh, que se dio cuenta que podía dedicarle su vida profesional a las ONGs animalistas,
Y en el mío, acá la tecnología juega un rol fundamental, porque esto no hubiera pasado sin ese website, sin difundirlo entre amigos y familia, y a mí me dio la posibilidad de, ok, desde acá se puede construir soluciones escalables. El hecho gracioso, bueno, ahora vamos a hablar de mí, pero Jimena hoy actualmente es la directora ejecutiva de Elephant Helpers Argentina. Así que es una historia que tiene 15 años y esa es la cereza del pastel. Increíble. Pero tú no tenías nada de vocación de tener impacto social o socioambiental. Es algo que nació con ayudar a Jimena a estar en contacto o rescatar, ayudar a los elefantes. Sí, nació en ese momento, como hasta ahí no era algo que me cuestionaba, por ahí sí me cuestionaba el hecho de sentir una falta de propósito. Trabajaba en aquel entonces en empresas privadas, en una empresa privada, en el área de finanzas, y me gustaba, me gusta trabajar, me gusta hacer cosas, pero al mismo tiempo veía que me parecía un poco vacío y veía al jefe y al jefe de mi jefe y me proyectaba a mí mismo ahí y tenía muy claro que no quería eso, pero no sabía que sí quería, pero eso me sirvió para saber lo que no quería. Claro. Pero entonces, ¿cómo decidiste salirte de esta empresa? Mira, mi formación profesional es en administración, estudié ciencias económicas acá en la UBA y en aquel momento sentía esto que te vengo contando y tenía como otros intereses. Me interesaba el cine, la publicidad, la comunicación y sabía que en ese camino, si yo no cortaba ahí a los 26 años, tampoco era muy grande, si no ponía un corte ahí, tal vez me iba a ser cada vez más difícil hacer un giro profesional. Entonces me encontré una excusa para terminar y dije voy a hacer un posgrado en publicidad y creatividad en Barcelona y me fui un año a vivir a España y gracias a eso, bueno, me salí de mi círculo, conocí a otra gente, me vinculé por primera vez con personas vinculadas a lo social, me hice amigos de gente que estaba sí, que eran trabajadores sociales o que tenían otro tipo de vocación y eso fue despertando un poco ese deseo de hacer algo diferente. Ok, entonces hiciste el posgrado y después, ¿qué hiciste entonces? Y después ahí empecé a trabajar, previo a la historia de Jimena, empecé a trabajar por primera vez en un emprendimiento digital que era para fomentar que ex deportistas se emprendieran con tecnología, era algo muy de nicho, muy específico, era básicamente como un curso para deportistas, ex deportistas emprendedores. Y me empecé a interesar mucho la publicidad digital y me metí en ese tema. Y a la vuelta a Argentina tenía muy claro que quería hacer, allá que había hecho un corte, quería como hacer un cambio vocacional. Y alguien me recomendó un sitio que se llama idealistas.org, que es un portal de empleo y de voluntariado para puestos en ONGs. Y justamente había una oportunidad en idealistas.org, estaban buscando a alguien para el área de comunicación y marketing. Y postulé a través de idealistas a idealistas y quedé. Y bueno, fueron 2 años muy lindos que después dieron origen al resto de mi vida, porque desde ahí, al día de hoy, que trabajo en la misma organización, 15 años desde ese entonces, que sigo trabajando en la misma organización, que yo después fui creciendo, tomando otros roles, emprendiendo dentro de este espacio, y al día de hoy, bueno, Donar Online, Civic House y un poco de lo que vamos a hablar también. Claro. Entonces, tuviste estos 2 años así en idealist.org. Entraste en área de marketing y comunicación. ¿Y qué aprendiste en este tipo de ONG que está casi al centro un poco al centro de todo? Estás viendo muchas tendencias, me imagino, estás aprendiendo un montón sobre el sector. Entonces, ¿qué aprendiste? Excelente. Aprendí todo sobre el sector, o no todo, pero de 0 a 100 en mi caso, de qué significaba la sociedad civil, qué tipo de organizaciones existían, la idiosincrasia de las ONGs, los desafíos. Y sobre todo aprendí que por estar trabajando en una plataforma digital, todas las personas que trabajábamos en esa época en Idealistas, sabíamos más de tecnología que la media del sector.
Y cuando digo tecnología, es tecnología, no sé, hacer un WordPress, un sitio web, o utilizar un CRM, que en aquel entonces éramos los únicos que usábamos un CRM. Y esto era porque era una plataforma digital que era una unidad de una organización internacional que estaba basada en los Estados Unidos, y eso nos dio acceso temprano a lo que todavía era innovador en el mundo privado, ¿no? Nacían empresas o tenían algunos años de trayectoria, empresas como Google, Facebook, Salesforce, eh, el movimiento del open source. Había un montón de cosas dando vueltas que eran nuevas, y un poco eso fue lo que aprendí, que nosotros sabíamos un poco más y que al mismo tiempo que el sector y que las ONGs necesitaban poder aprovechar, digamos, esta palanca que la tecnología, sobre todo la tecnología en la nube, estaba trayendo. Y un poco eso fue el puntapié y lo que dio origen al inicio de Wingu, que es una organización que tiene justamente estos 15 años, que ha trabajado con más de 40.000 organizaciones de toda América Latina en distintos tipos de capacitación, formación, implementar algunos de estos CRMs o sitios. Fue increíble y creo que fue ver en escala la historia de Jimena, ¿no? Como usar la tecnología para ayudar a decenas de miles de ONGs en toda la región fue algo muy lindo también. Ajá. Y al mismo tiempo no está tan fácil. Tú habías ya brincado de pasar de una empresa del sector privado y decidiste hacer algo diferente con tu vida y te fuiste a Barcelona a hacer este posgrado, luego entraste a idealista.org, 2 años, pero te volviste emprendedor. O sea, ¿cómo Mm. hiciste el brinco de, ya entiendo que encontraste así, viste mucho, aprendiste mucho en idealista y te dio ideas, pero ¿cómo lo conviertes estas ideas y cómo brincas de ser empleado a volverte emprendedor? Mm. Es muy buena la pregunta. Diría que hay dos cosas. La primera es la situación. No lo conté, pero Idealistas, que se financiaba con un cheque que venía todos los meses desde Estados Unidos, en la crisis, cuando no, alguna crisis global, en este caso la del 2008, eh, ese cheque nos avisaron que iba a dejar de venir. Y ese contexto llevó a, bueno, ¿cómo podemos ser autosostenibles directamente el equipo que éramos ahí? Éramos un equipo muy grande, era realmente muy difícil volvernos autosostenibles económicamente, ¿no? Y, y hubo algo ahí de la necesidad de supervivencia que hizo que algunas personas, dentro de las cuales yo también estoy, decidiéramos, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué oportunidades hay? Y ahí se daban las condiciones perfectas de que, como decía recién, sabíamos, esa generación, yo y el resto de mis colegas, sabíamos un poco más de tecnología que la media, y al mismo tiempo estamos parados sobre una gran red y una gran base de datos de ONGs de toda América Latina. Entonces fue conectar esas dos cosas lo que fue una oportunidad directa y el origen de Wimo. Y después lo otro, que creo que me convirtió en emprendedor, porque yo hasta ahí, eso, había sido empleado siempre, y tampoco es que soñaba con ser emprendedor. Años más tarde me di cuenta de mi papá había sido emprendedor, pero no lo pensaba en ese entonces. Como que había algo medio en el gen familiar o de la práctica, de lo que uno aprende y ve de chiquito. Pero creo que lo que me terminó de convencer fue que estaba rodeado de gente que confiaba en mis capacidades más que lo que yo confiaba en las propias. Eh, y había personas como Matías, Martín y otros después con el tiempo que empujaron mucho a que yo lo hiciera. Y eso me dio confianza, siendo muy joven, sin mucha experiencia, me permitieron eh, emprender dentro de un espacio que tenía ciertas reglas y era un poquito más sencillo, que después yo lo tomé y lo hice crecer y demás. Pero sobre todo diría eso, como hubo gente que confió mucho en mí y eso me animó. Eh, y tuve mucha autonomía también para poder tomar decisiones y, y cada vez que traía alguna idea media alocada, como crear un festival de innovación y tecnología que sea para toda América Latina, dale Mario, dale para adelante, vos podés, ¿eh? Y lo hacía, y lo hacíamos con el grupo de gente con el que estaba. Así que creo que es la combinación de esas tres cosas. Ok, entonces es algo quizás que me gustaría solo hacer doble clic para estar seguro que estamos entendiendo. No saliste de idealista.org para
montar Wingu, por ejemplo, o está dentro de Idealista que pasó todo esto? Un poco es para saber, porque es distinto hacer este brinco a estar intraemprendiendo, ¿no? Y me gustaría entender un poco esta parte. Sí, sí. Mira, Idealistas, por ahí algunas personas que nos están viendo conocen la historia, pero Idealistas está dentro de una organización que se llama en Argentina Res Non Verba. Okay. Eh, y durante mucho tiempo, Idealistas, el nombre legal de Idealistas en Argentina era Res Non Verba. Cuando cuento esta historia, lo que sucedió es que Idealistas convivió con Wingu como un proyecto separado, pero adentro de la misma personería jurídica, dentro de la Okay. misma estructura legal. O sea que era intraemprendedor dentro de ese marco. Y durante un tiempo se combinaron las dos. Luego, eh, durante un tiempo quedó Wingu como única organización dentro de este nombre legal, aprovechando que el nombre legal y la estructura ya la teníamos. Y después con el tiempo, bueno, se fueron creando otras organizaciones y se creó Civic House, que hoy es el paraguas de Wingu, de Donar Online y de otras 10 organizaciones que son parte del mismo ecosistema. Pero se terminó, sí, fue como algo intrapreneur, como decís, eh, que después se convirtió, bueno, en emprender directamente, ¿no? Porque cuando Wingu era el único proyecto dentro de Res Non Verba, esa es la época en donde yo te digo que tuve mucho apoyo, mucha confianza. Vamos a abrir en México, vamos a abrir en México y mucha oportunidad también. Y creo que también se vincula un poco con el contexto internacional de aquel entonces, en donde se hablaba mucho de la nube. Wingu significa nube en Swahili, y ese nombre se lo pusimos en 2009, eh, antes de muchas otras compañías. Y como que empezamos en un tema, fuimos muy pioneros y eso nos abrió muchísimas posibilidades en toda América Latina, ¿no? Entonces empresas de tecnología nos apoyaban, Google, Salesforce, Wix, eh, Meta ahora, Facebook antes. Todas esas empresas les interesaba el rol que Wingu tenía en la sociedad civil por diferentes motivos, pero, pero bueno, eso también ayudó a que como emprendedor, como grupo de emprendedores, pudiéramos llevar adelante un montón de ideas que a principio suenan medio alocadas, pero que se pudieron hacer porque había un contexto que también lo Mm. permitía. Me gustaría rescatar una cosa que tú dijiste, que al final tú no confiabas en ti mismo, pero hay otras personas que confiaron en ti. am, y porque creo que es relevante para muchas personas, ¿no? Que quizás no confían tanto en emprender, en desarrollar un nuevo proyecto y a veces necesitan este empujoncito. ¿Tú lo hubieras podido desarrollar solo o realmente fue porque tuviste este empujón, este apoyo de personas que confiaron en ti que lo lograste desarrollar? Es difícil, ¿no? Poder responderlo. Diría que no a este nivel. Hubiera podido empezar algo, pero no hubiera tenido el poder de escala que tuvo, no hubiera podido crecer a diferentes países. Es mucho el esfuerzo que requiere emprender, sobre todo cuando alguien quiere hacer algo que se sostenga en el largo plazo. Uno puede hacer algo individualmente durante 2, 3 años, durante un tiempito de forma muy exitosa, pero que después eso sobreviva a uno, no lo hubiera podido hacer solo. Y yo estuve 7 años en Wingu y me fui hace 8 años de Wingu, y hoy Wingu existe y yo cada tanto alguien me pide un consejo, me invitan a algo y participo, pero continúa completamente eh, independiente de mí, y así como muchas otras cosas. Y a mí me gusta que rescates esto, porque yo también lo rescato, y para mí es medio un mantra también, como emprendedor, es lo que yo hago con las nuevas generaciones, como yo veo Ah, eso mismo en otros, y soy me dicen el manija. Voy a todo el mundo le digo, vos podés, sí, sos vos, porque sé que eso a veces necesitas ese empujoncito, y al menos lo reconozco en mí, que sin ese empujón hubiera hecho algo, pero seguramente sin el impacto y el tamaño que ah. tiene todo lo que hicimos. ¿Y qué vieron en ti que tú no estabas viendo? Hmm. Diría hambre, eh, eh, ganas de poder hacer. Hay algo cuando uno está en el principio de sus 30 que
que tiene como un nivel de energía muy, muy grande y al mismo tiempo no tiene, tiene suficiente experiencia como para no estrellarse. Falta todavía, pero ya tiene suficiente experiencia como para empezar y sobre todo mucha energía. Creo que vieron eso eh, y vieron la vocación, esto que te decía al principio. Vieron que realmente me importaba la sociedad civil. Yo durante 7 años me junté al menos con dos líderes de ONGs por día. Pero te hice la cuenta, son más o menos 3.500 personas que yo debo haber conocido durante esos 7 años. Entonces, como que también vieron un interés genuino. eh, Me subí al colectivo, iba a Rosario a dar una capacitación, después hicimos una alianza con una empresa, viajé por todo el país primero y vieron ese entusiasmo, esas ganas, vieron resultados también. Pero bueno, eso también yo lo empezaba a ver. Pero en el origen diría que lo que vieron fue, sí, hambre y ese compromiso que si bien yo lo tenía, me sirvió mucho verlo reflejado en otros, que lo veían y lo valoraban, ¿no? Mm, claro. ¿Y ahora tú estás buscando lo mismo para cuando estás buscando emprendedores para tus proyectos? ¿Alguien que tenga hambre y este compromiso con el impacto? Sí, sí, diría que sí, eso es lo que busco. Si tienen esas dos cosas, todo lo demás se aprende. No importa que venga con un montón de contactos o de vínculos, porque eso yo ya los tengo hoy. Eh, Ajá. Mirá, una historia hace 6 7 años creo también, me encontré con un colega también por mi rol en Wingu y me piché una idea que era una app que era como el Uber Eats del food waste, ¿viste? Como una app para conectar comedores sociales eh, con personas que estuviéramos a punto de desperdiciar alimentos. Y me contó la historia y dije, esto es bueno, esto tiene que andar, como alguien que conoce tecnología, que conoce de los bancos de alimentos y de los comedores sociales, digo, esto no existe todavía, la forma es muy analógica como esto ya se resuelve hoy, es un ejemplo de cómo la tecnología puede acelerar el impacto. Y entonces, esta persona tenía un montón de capacidades, eh, pero mi rol ahí fue como ayudarle a armar un equipo y a contactarlo con los diversos grupos de interés, por ejemplo, los bancos de alimentos, los comedores y mismo los donantes. Entonces, bueno, pude ayudarle a bajar financiamiento de Google en este caso, armar una alianza con la red de bancos de alimentos. Bueno, pasaron 7, 8 años, se llama Nilus este proyecto, todavía está andando, fue girando, cambiando, pero es el tipo de cosas que a mí me gusta hacer, ¿no? Como veo que hay una oportunidad con tecnología y en este caso vi mucho hambre, muchísimo hambre, tenía Adi, el emprendedor, y un compromiso total. Y tenía muchas otras cosas también, pero con esas dos, el resto me parece que hoy por la posición que tengo y por el ecosistema que formo parte, se lo podemos brindar a cualquiera, ¿no? Que tenga estas dos características. Vale, y para estar seguro que estamos en la misma página, para ti, ¿qué significa tener hambre? Eh, Tener deseo, tener ganas, tener energía, eh, creer en algo y estar dispuesto a invertir, ¿no? Como a invertir tu propio tiempo, tu energía, tu vocación. Eh, sí, eso, ¿no? Como, upa, Claro. eh, Me sí, sí, me hace recordar en lo que decías cuando te estabas en la empresa, privada y que no tenía realmente propósito y que gracias a Jimena descubriste tu propósito. Siento que tener hambre es esta combinación, ¿no? De propósito con mucha energía, ¿no? total. Sí, sí, totalmente, totalmente. Propósito de energía. Sí, hambre se puede traducir en energía, perfectamente. Así ajá, y después, bueno, el compromiso con el impacto y después todo lo demás se puede aprender. Y creo que es una gran lección, ¿no? Sobre todo para cualquier persona que dice, no, es que no sé si puedo emprender, quizás no sé de esto, no sé de esto, pero tú dices si tienes propósito, energía, hombre, y un compromiso para tener impacto, pues todo lo demás se puede aprender. Creo que estás Sí, así. Ah, creo que es bastante inspirador para cualquier que nos está escuchando, porque este podcast lo escucha gente que quizás no está aprendiendo, que lo tiene aquí en mente atrás, otros que ya tienen años haciéndolo y que están aprendiendo de líderes así que han pasado por retos similares.
Pero esto lo que estás diciendo creo que puedes mirar a muchos de no importa si no sabes, lo puedes aprender, pero si tienes hambre y que tienes este compromiso, pues, y hace poco es que yo me di cuenta que en el podcast, ¿no? Usando tecnología, no lo subí a una cosa nueva de Google que se llama Notebook, todos los transcripciones Mm, del podcast, todo. Bueno, para los que no conocen Notebook está increíble, pero así me analizo sí. todo y el tema que más está regresando en este podcast es la perseverancia y la resiliencia. Y creo que es esto, ¿no? Tener hambre más compromiso es lo que te hace ser perseverante frente a los retos, a los desafíos, que no tiras la toalla cuando tienes problemas, al contrario, vas a perseverar hasta quizás como que llegue este momento de, yo lo llamo el milagro, ¿no? Porque perseverar de repente no sabes por dónde y de repente llega algo nuevo, o sea, Ujú, como llega la luz, ¿no? Am, y entonces ujú. esto yo creo que también lo ligaría mucho es un poco el impacto de tener hambre y compromiso es que te da perseverancia. No sé si tú, ¿cómo lo ves? Me encanta el vínculo. Sí, creo que sí. Hay algo de que uno no festeja todos los días, ¿no? Cuando emprende y se comporta medio como la energía se comporta como un electrocardiograma. Los picos altos son altísimos y sobre todo cuando estás emprendiendo, el pico alto te genera mucha adrenalina y después hay picos bajos, lógico, y bueno, son difíciles de llevarlo. Hay algo de eso que tiene que gustar eh, y que te lleva a la perseverancia, saber que tuviste picos altos hacia atrás. Entonces, como que sabes que lo puedes esperar, ¿no? Puedes predecir que esto puede volver a pasar. eh, y es lindo cuando ocurre, es frustrante cuando no, pero bueno, también se valora más cuando tuviste que remarla, mucho esfuerzo y todo, y cuando las cosas suceden, te llenan de alegría. Es un poco lo que hoy me está pasando con Donar Online, nos está pasando que son 10 años de trabajo en una plataforma digital, por la mirada esta de la sostenibilidad a largo plazo y que un producto digital te ayuda a que tu revenue sea un poquitito más predecible y no dependa de consultorías o de servicios, ya que tenés muchos usuarios utilizando. Bueno, y todo eso fue muchos años de creer en esto y en el último semestre del año pasado hubo un salto muy grande, más grande que el que habíamos tenido en la pandemia y que había sido enorme. Eh, y eso ocurrió y creemos entender por qué, pero es multicausal, ¿viste? No es una sola cosa como la pegué con esto, sino fue la sumatoria de muchas cosas que se fueron dando y que por ahí justo convergieron en un semestre. Y nada, es muy lindo cuando ocurre eso, uno está en el pico alto, ahora estoy en mi pico alto de Donar Online disfrutándolo, tratando de que el próximo venga más pronto. Y a ver, ¿cuáles fueron? Me encanta la analogía al electrocardiograma, ¿no? De los picos altos y los picos, los momentos más bajos. ¿Cuáles fueron tus momentos más bajos y cómo los superaste desde hace 15 años? Mm. Mira, me acuerdo dos. O sea, los dos más relevantes, son muchos, pero los dos más relevantes. Uno fue una crisis financiera hace 8 años, eh, en donde nos pasó lo que le está pasando a mucha gente hoy, entre un financiamiento grande y otro, hubieron unos meses de estar desfinanciados que no pudimos conectarlos, y eso lleva a tener que tomar alguna decisión, como reducir el equipo, achicar gastos de algún lado. Como ese fue un momento muy duro, por ahí era la primera vez que me pasaba a mí también como emprendedor. Después me ha vuelto a pasar, pero ya no lo viví con ese nivel de angustia. Eh, y ese fue un momento difícil porque, bueno, se jugaban, primero que uno no tenía tanta experiencia no tenía ninguna experiencia de cómo sobrellevar eso. Entonces uno por ahí, yo al menos cometí como algunos errores, sobre todo comunicacionales o de cuidados. eh, y había como un montón de personas involucradas que tenían el mismo nivel de energía y de compromiso que yo, pero, pero bueno, fue un momento duro. Eh, Se pudo salir de eso porque había claridad y visibilidad de que entraba otro apoyo grande. Y a mí me gusta estas historias porque no es la única vez que pasó, que
gracias a uno de estos momentos bajos del electrocardiograma, después viene crecimiento y vienen oportunidades. Entonces, para mí, cuando ocurren estos momentos, lo que ocurrió en esta historia que te estoy contando es que a partir de eso decidimos eh, hacer spin-offs de Wingu. Entonces, Wingu en ese momento tenía un área que desarrollábamos proyectos de agilidad y de metodologías de trabajo, y después tenía otra área que era Donar Online, que era su plataforma para desarrollo de donantes individuales. Y en ese momento decidimos separar Donar Online, separar Cubadili, lo mismo que te conté de Idealistas y Wingo al mismo nivel. Idealistas ya no existía más en Argentina, y estaba Wingu, y pusimos Donar Online, que estaba acá, lo pusimos al lado, y Cubadili, que es el área de agilidad que hoy al día de hoy existe, en paralelo. Y eso se vincula con lo otro que decíamos, que le dio muchas oportunidades a las personas con energía y compromiso, porque quienes eran parte de mi equipo en Wingu en aquel momento, cuando eso ocurrió, yo dejé mi rol en Wingu, pasé a estar como director de Civic House, o sea, creamos una macroestructura, y la que era directora de innovación en Wingu pasó a ser la directora ejecutiva de Cubadili, la que era el director de desarrollo institucional quedó como codirector de Wingu, y una persona brillante que trabajaba conmigo, que se había ido a trabajar a otro lado, con este cambio la llamé y me dijo, vuelvo como codirectora de Wingu, y el CTO de Wingu que se había ido, volvió como CTO de Donar Online, y todo eso se dio producto de haber estado en una crisis y tener que pensar cómo se sale de esta. Eh, y se salió, se escapó para adelante, como dice un amigo, y no solo salimos adelante, sino que vimos un montón de oportunidades y creamos algo más valioso, más ecosistémico también, que se sostiene más en el largo plazo, ¿no? Como que hace más robusto cada cosa que se emprenda en el marco de esto un poquito más cuidado. Pausa. Antes de que hables del segundo, Mario, ¿qué aprendiste de este momento, de esta crisis? Que, mm, que uno tiene que tratar de dejar la emoción de lado, o sea, aprendí un montón de cosas. Primero es cómo prevenirla, o cómo evitar, cómo anticiparse un poquito mejor a este tipo de cuestiones. Fue Ujú. un aprendizaje. Eh, Aprendí a cómo comunicar más asertivamente, eh, ¿no? Cómo es el balance entre la transparencia y la toma de decisiones, la transparencia con los equipos, digo, ¿no? Con todos los actores, ¿no? Con los donantes, con la comisión directiva, con los equipos. Creo que había un balance también ahí de cómo compartir y cómo comunicar asertivamente. Sigue siendo un reto, pero hay un aprendizaje. Y por último, esto que te decía de entender que de cada una de estas crisis, si uno lo ve con ojos de, de oportunidad o de optimismo, pueden emerger cosas positivas, ¿no? Que ahí es donde también se ven, en las crisis se ven algunas personalidades o emergen nuevos liderazgos. Hay algo de liderazgo circunstancial, ¿no? Que ante determinadas características emergen ciertos liderazgos, y aprendí a estar atento a eso también. Entonces, cualquier crisis posterior, yo estoy tratando de contenerla, pero al mismo tiempo de mirando, bueno, quiénes son estas Ujú. personas que tienen esta energía y compromiso para que crezcan también. Sí, diría que esos son los principales aprendizajes. Claro. Y me Sí, encanta que digas es en crisis que sí. emergen los liderazgos. Hace poco escuché la distinción entre un gerente es alguien que sabe navegar la complejidad y un líder es alguien que sabe navegar la incertidumbre. Y bueno, Mm. no hay mayor incertidumbre que vivir una crisis. Entonces es interesante que tú digas que los liderazgos emergen en crisis. Y entonces hablemos ahora del segundo momento que fue difícil para ti. Mm. Sí, te había dicho que tenía dos. A ver, creo que igual que el que te conté es bastante explícito.
Sí, si querés, dejémoslo ahí. Vale, lo dejamos aquí. Y después entonces se sale, entonces crean esto, o sea, se separa Wingu de la casa madre, vamos a decir, se separa Wingu un poquito, sigue siendo bajo Civic House, ¿no? Y crean Donar Online. ¿Cómo surgió la idea de Donar Online? Y creo que vamos a así hacer el vínculo entre con que iniciamos, ¿no? De que ahora en el mundo de hoy lo que está pasando con USAID que está desapareciendo, ah, es bien, bien relevante ahora lo que están haciendo con Donar Online y hasta ahora al día de hoy están viendo que después de 10 años ya está creciendo por un contexto general, como tú dices, no hay una causa, pero antes de entrar a lo que está pasando hoy, si nos puedes explicar un poco cómo le sigo la idea de crear Donar Online. Bien, la idea se remonta a la época de idealistas eh, y a los primeros años de Wingu, en donde estábamos en permanente contacto con organizaciones. Y claro, uno lo escucha en un café, en una conversación, y te dicen, sí, estamos queriendo desarrollar alguna estrategia de donantes individuales, incluso organizaciones grandes como Greenpeace, eh, y no lo podemos hacer de manera segura, como que en 2007, 2008, 2009 todavía, la forma en que se capturaban donantes con tarjeta de crédito era medio con lápiz y papel. eh, o escribían los números en un Excel, los números de la tarjeta de crédito, después con eso se transformaba en un TXT y se subía a los procesadores de pago, que en aquel momento era sobre todo Visa. Eh, y era medio preocupante porque el riesgo de seguridad era altísimo. Imagínate si uno de esos Excel se perdía o alguien eran datos sensibles de montones de personas. Y eso llevó a la idea de, primero, generar un mecanismo seguro para poder recibir las donaciones. Y entonces ahí Matías, uno de los cofundadores de Donar Online, armó un formulario muy, muy sencillo que lo que permitía era que la gente donara, pusiera los datos de la tarjeta de crédito, eso se encriptaba y después había que desencriptarlo de manera local en las computadoras y de todas formas volver a bajar el TXT y presentarlo a las tarjetas de crédito. Eso fue la idea original, que tuvo bastante tracción, como 40, 50 ONGs lo empezaron a usar. O sea, fue la idea que se bajó a un proyectito y que se usó y tuvo su impacto. Y enseguida empezaban a aparecer, uy, sería espectacular no tener que hacer esta desencriptación de manera local, uy, sería genial. Y empezamos a hablar con los usuarios y eso empezó de alguna forma, a generar un roadmap de qué es lo que tendría que tener este producto. Y así fue, y empezamos a trabajar. La historia eh, es linda porque dio como fruto a esta plataforma y también una amistad entre Agustín y yo, que somos quienes estuvimos más metidos desde el día uno en el programa. Los dos trabajamos en Wingu, y no, perdón, yo trabajaba en Wingu, él ya no, y él es nuestro CTO programador, y nos juntábamos todos los jueves a la tarde. Él me decía, hagámoslo, pero hagámoslo por afuera. eh, Así yo sé que no quería tener el compromiso de tener un delivery y entregar algo con cierta regularidad. Entonces lo hago como voluntario. Bueno, yo quería que sucediera y no tenía el financiamiento para poder contratarlo. Y nos juntábamos durante muchos jueves y yo dibujaba los wireframes, digamos, de cómo se podría llegar a ver ese sitio y él programaba. Y estuvimos como un año haciendo eso, nos hicimos amigos, pero el producto no venía, no llegaba, no salía nunca. Entonces me dediqué un poco a hacer fundraising del otro lado, conseguí un poquito de financiamiento y logramos contratar a Agustín que se sumara al equipo, que empezara a trabajar y ya más formalmente. Y un 3 de diciembre lo pusimos online. Y bueno, arrancamos con esos 50 usuarios que teníamos y enseguida creció a 200, a 300, 400. Hoy hay 8.000 ONGs registradas en Donar Online, que entre todas recaudan $700.000 por mes, de más de 500.000 personas que todos los meses donan, personas como nosotros dos o los que estén escuchando, viendo, que donan 4, 5, $10 por mes a estas diferentes organizaciones. Así que es un impacto
muy, muy lindo de haber visto eh, el recorrido, ¿no? Como fue creciendo constantemente, siempre fue creciendo. Lo que te decía hace un ratito es que en los últimos 6 meses fue un crecimiento con una curva diferente, ¿no? Como un crecimiento más exponencial que los anteriores, pero bueno, la historia es esa, como arrancamos ahí por una necesidad y con mucha energía y compromiso de que era importante cuidar a los donantes con sus datos sensibles y también a las ONGs que lo hagan, porque era importante hacerlo, pero de una forma más profesional. Ujú. ¿Y ahora qué está pasando entonces? ¿Qué está provocando, en tu opinión, este crecimiento exponencial? Son varias cosas. Primero, algunas que tienen que ver eh, con un contexto interno y un externo. En lo interno es que la herramienta, la plataforma, ha generado nuevas features y nuevas funcionalidades que ayudan a que las ONG recauden exponencialmente. Eh, por Ok. ejemplo, la Mm. posibilidad de actualizar cuando te sumás como donante a una organización, hay un tilde que antes no existía que dice si querés ajustar por inflación trimestralmente. Eh, entonces, si lo tildás, ya hay asegurado que esa persona va a estar ajustando trimestralmente por la inflación del país en donde esté, y ya eso hace que los esfuerzos de fidelizar ese donante y hacer upgrade nos aseguramos que ya estén dados por default y no depende del esfuerzo que tengan que hacer las organizaciones. Ya eso tuvo un impacto enorme. Después, otro ejemplo es una funcionalidad. Donar Online funciona con muchos procesadores de pago diferentes, desde Stripe, Mercado Pago, dLocal o Central POS, y en diferentes países. Y lo que hicimos fue algo técnicamente muy, muy interesante, que es que Donar Online centraliza la información y según el tipo de donante, el tipo de tarjeta, el país de origen y una serie de variables, manda a cobrar en un procesador u otro. Y si viene rebotado en uno, te lo manda a cobrar en otro. Y si viene rebotado en ese, vuelve a intentar al día siguiente en otro. Y con eso se mejoró muchísimo la efectividad de cobro. Entonces, al tratarse de 500.000 personas, si uno mejora 3, 4, 5 puntos el ratio de conversión, el impacto es enorme y esa es una de las formas que lo explica. Y la última hacia adentro y te cuento hacia afuera, lanzamos a finales del año una funcionalidad que permite a mexicanos que viven afuera de México o argentinos que viven afuera de Argentina o colombianas que viven afuera de Colombia poder donar con tarjetas de crédito del país en donde vivan de forma efectiva. No sé si sabes, pero cuesta que una tarjeta internacional cobre bien en América Latina. El ratio de cobrabilidad es bastante bajo, casi la mitad. Entonces las ONGs no hacen muchos esfuerzos de capturar donantes afuera y resolvimos ese problema en noviembre del año pasado y con eso también hubo un crecimiento bastante grande que se explica por el éxito de esa estrategia. Eh, y creo que por último, hay que decirlo, nos profesionalizamos mucho como equipo, sumaron referentes del mundo del fundraising al equipo, que antes eran como asesores, ahora son parte del día a día, y eso nos trajo más conocimiento específico sobre el fundraising digital o sobre el fundraising en ONGs, y, y logramos internamente como acomodarnos también como equipo, ¿no? Como contratando unas piezas clave para poder hacer el delivery de lo que nos gustaría. Eso hacia adentro. Y hacia afuera hay algo del contexto, donde se habla de la sostenibilidad económica a largo plazo hace mucho tiempo. Creo que como sector tenemos todavía que darnos eh, esas discusiones, porque no somos sostenibles económicamente, lo vemos con lo que vos contabas al inicio de la charla. Una agencia de cooperación, si bien es la más o de las más importantes a nivel global, frena todo su financiamiento y eso se ve impactado en que muchas organizaciones cierren directamente, cierren sus operaciones, tengan que achicar sus equipos al máximo. Y eso es justamente por no cumplir con los preceptos de qué significa ser sostenible a largo plazo. Y eso es algo que a mí personalmente siempre me ocupó, me interesó y creo que es uno de los motivos por los cuales armamos Donar Online, que te permite tener una audiencia descentralizada, es decir, muchas personas que aportan un poquitito cada mes de manera recurrente. Es decir, no es
bueno, pum, $500 por determinada cuestión o para tal proyecto, que también se permite hacer en la plataforma, sino lo que el Donar Online promueve es que muchas personas hagan una donación recurrente cada mes. Y eso le da a las organizaciones previsibilidad financiera, porque uno ya sabe o puede estimar de una forma bastante fehaciente cuál va a ser su flujo de ingresos a futuro. Y eso es el día y la noche en términos de sostenibilidad financiera. Si uno tiene eso, sabe que si una parte de su financiamiento viene de una agencia internacional o de un donante, y el donante se cae, desaparece o simplemente cambia sus prioridades estratégicas, uno sabe que con lo que tiene fijo con su modelo recurrente de donaciones, al menos la organización se puede achicar a ese tamaño y no necesita desaparecer o bajarse la mitad. Hay organizaciones que tienen el 100% de sus ingresos de esta manera, son las más sostenibles, otras tienen en parte. El ecosistema de Civic House promovemos que al menos el 50% sean de mecanismos sostenibles en el largo plazo. No despreciamos las otras formas de generar ingresos, pero donantes individuales recurrentes o poder vender productos y servicios para mí es la cuestión fundamental que deberíamos tener como sector, y es una de las cosas que a mí también me moviliza, ¿no? Como si me preguntás, mi compromiso y mi energía hoy están puestos en cómo cambiamos el paradigma de sostenibilidad financiera de la sociedad civil, y ni siquiera en América Latina, a nivel global. Claro. Cuando dijiste que se profesionalizaron mucho, y que contrataron, se integraron al equipo a profesionales del fundraising, creo que lo que estoy entendiendo que no solo ustedes brindan la plataforma para facilitar las donaciones en línea, sino que también aparte un poco de asesoría de cómo hacerlo. ¿Estoy equivocado o hay también esto? Sí, no es asesoría directamente como un servicio, sino es que asesoramos en cada interacción. Hay un centro de soporte, hay 2 personas que están todos los días respondiendo mensajes, dudas. Algunas son técnicas de la plataforma, pero otras tienen que ver con fundraising. Después no daríamos abasto, ¿no? Como para atender las consultas y de estrategia de fundraising de todas las organizaciones, pero sí lo hacemos con algunas. Y lo que hacemos también es, tenemos programas de formación en donde acompañamos de forma grupal a grupos de organizaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que se llama 100 donantes en 100 días, que busca justamente que en los primeros 3 meses de utilizar la plataforma ya puedas tener 100 donantes recurrentes. Y eso te da ánimo bueno, que se puede primero, este empujoncito que decíamos, ¿no? Esta confianza que a mí me dieron como emprendedor, darles esa misma confianza a los equipos de fundraising de las diferentes ONGs, mostrándole que se puede tener una buena cantidad de donantes en poco tiempo, y que si eso se logra, después es más fácil convencer a sus comisiones directivas o a sus directores ejecutivos de que es una estrategia que vale la pena. Así que probamos esta y otras estrategias porque es parte de nuestra misión, nuestra visión. Es eso, es contribuir a una sociedad civil más sostenida. Ujú. Entonces, mira, el mensaje es claro para todas estas organizaciones que están afectadas ahora por la salida de la Agencia de Cooperación Americana. Pues busquen a donar online, establezcan estas estrategias de buscar 100 donantes en 100 días, súbanse a la plataforma y van a ver que quizás va a ser algo mucho más sostenible a largo plazo que lo que tenían antes. Y quizás es en estas crisis que son muy difíciles, ¿no? Yo tuve así unas personas invitadas que pasaron por el podcast que les están pegando muchísimo la salida de USAID, y estamos escuchando que tú estás ofreciendo una solución, no, quizás no la solución, pero una Mm. solución, una ayuda que puede ser muy relevante y que quizás puede ser mucho más sostenible que lo que tenían hasta ahora. Totalmente, sí. Y con estas cosas, y yo ya lo he dicho públicamente, ¿no? Es como, por supuesto que me duele lo que estamos viviendo como sector. eh, pero bueno, como muchas de estas cosas, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuándo empezamos a desarrollar estas estrategias a largo plazo, ¿no? Si bien son a largo plazo, un día hay que arrancar, y el día
es hoy, puede ser hoy, ¿no? Mientras estás viendo esto, decís, bueno, voy, me registro, lo pruebo, veo, y a veces probando un poquitito uno ya puede Mm. eh, eh, empezar, iniciar algo sin necesidad de tener la mega estrategia, ¿no? Es como con poquito esfuerzo ver cómo funciona, ver qué ideas se disparan a partir de eso, pedir ayuda, iniciar, y por ahí después de eso podemos desarrollar una mega estrategia, pero hay veces, y esto medio como, es más un consejo de emprendedor, a mí me ha servido mucho más, tengo una idea, la pruebo rápido algo, una prueba de concepto, algo que sea poco costoso para mí, para iniciar y aprender, y a partir de eso estoy en mucho mejores condiciones de pensar una estrategia más a largo plazo. Entonces creo que Donar Online te permite eso, entrar, probarlo eh, durante un tiempo gratis, entonces como pueden saber y descartarlo, o al revés, engancharse y utilizarlo y ojalá empezar ese camino de ser sostenibles a largo plazo. Ujú. Para alguien que ha estado metido en tecnología desde hace casi 20 años, ¿no? Que empezó escribiendo en Blogspot y haciendo página web en WordPress, ¿cómo estás viendo ahora esta revolución que estamos viviendo con inteligencia artificial? Mira, como emprendedor veo oportunidades, veo que estamos repletos de oportunidades. Eh, y ahora voy, si querés, al flip side, a lo que hay que tener cuidado, pero tenemos una serie de oportunidades como que son todavía más grandes que las que tuvimos hace 15 años cuando hablábamos de Internet en la nube, eh, que nos pueden hacer, no infinitamente, pero tremendamente más eficientes que lo que éramos en el pasado para impactar más asertivamente. Y a lo que me refiero, por ejemplo, es eh, cómo consumimos contenido, cómo accedemos a información que tal vez está en otro idioma que nosotros no comprendemos de una forma más masticada y sencilla. Hoy se puede hacer. Eh, Utilizando Claude, ChatGPT, cualquiera de las herramientas, Gemini, cualquiera de las herramientas que tenemos disponibles. Tenemos que hacer una investigación sobre algún tema que, que sentimos que nos vendría bien entender y comprender un poco más antes de pensar alguna solución. No sé si lo probaron, pero las últimas semanas estuve probando Deep Search de Gemini. Es increíble. Entonces uno le hace una pregunta y hace el trabajo que a mí me llevaría meses, tal vez en un par de horas, eh, sobre investigación de algún tema. Por ejemplo, la semana que viene voy a dar un taller en Brasil, en el FIFE, que es el Festival de Innovación de ONGs de Brasil. Y voy a hablar de Donar Online y pagos globales. Y quería entender un poquito más cómo funcionaban algunas cosas en Brasil, cuántas personas brasileras viven afuera de Brasil, cómo es la curva. Bueno, hice una serie de preguntas y tengo un informe de 10 páginas eh, que está basado en información donde tengo la fuente, por si desconfío de algún dato, puedo ir a chequear, que no lo hubiera podido hacer, o me hubiera llevado meses, o seguramente no lo hubiera hecho. Y, y eso es algo que tenemos disponible que es muy, muy, muy valioso. Y así creo que es infinito y según en lo que cada uno trabaje, me parece que no solo es la eficiencia de cómo trabajamos mejor, cómo organizamos mejor nuestras agendas, el tiempo que antes nos llevaba a contestar un mail, ahora lo podemos reducir un cuarto de ese tiempo, etcétera, sino también en cómo impactamos directamente. Otro ejemplo, esto no lo tenemos todavía, pero eh, creo que lo vamos a poder desarrollar dentro de poco si se dan una serie de cosas de manera positiva. Crisis humanitarias o crisis climáticas que ocurren cada vez más seguido y están ocurriendo todo el tiempo. Bueno, hoy se detecta una crisis. No sé, la semana pasada hubo una inundación muy grande en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Tremendo, mucha gente desaparecida, casas inundadas, se tuvo que evacuar un montón de personas. Desde que ocurre la crisis hasta que las organizaciones locales se organizan y pueden armar una estrategia de comunicación para empezar a recibir ayuda de la audiencia general, pasan al menos 2 o 3 días, porque los primeros días están 100% abocados en resolver ese problema de territorio. Después, una vez que pasa eso, hasta que eso llega a los medios tradicionales y demás,
pasan otros 2 o 3 días muchas veces, eh, hasta que algunas empresas empiezan a difundir entre sus redes y demás, pasan otros días más. Bueno, desde que ocurre la tragedia hasta que la ayuda realmente llega, pueden pasar entre 7 a 15 días. Y el aprendizaje de cómo se hace una buena respuesta a las crisis climáticas y humanitarias es que la ayuda temprana no solo es más pronta porque se vincula también con el hype de los medios, sino que también es más necesaria para poder atender a cuestiones de determinada urgencia. También es necesario el apoyo continuado, ¿no? Porque cuando el agua se va, los problemas quedan, pero está. Bueno, toda esta historia es para decirte que la inteligencia artificial hoy nos permite detectar a través de medios sociales de forma inmediata, con una serie de algoritmos, cuáles son las crisis climáticas del día o de la semana, poder desarrollar de manera casi automática, por ahí solamente con la supervisión de un humano, un formulario de campaña de donación efectivo, seguro, que convierta bien, utilizando imágenes y fotos con los criterios que nosotros les queramos poner disponibles. Eh, Nos permite armar una gacetilla de prensa y difundirla automáticamente a medios especializados, segmentados según el tipo de interés, y rendir cuentas de forma inmediata a los donantes, que muchas veces ponemos nuestros 4, 5, 10, $100 para apoyar algo, y hasta que nos enteramos de qué se hizo con nuestro dinero, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, a veces nunca llega a esa rendición de cuentas, no por falta de transparencia real, sino por falta de tiempo, falta de capacidad. Bueno, todo eso que puede llevar 15 días, hoy puede pasar en 15 horas o en 5 horas, eh, gracias a la inteligencia artificial. Está muy relacionado a lo que yo hago en Donar Online, ¿no? Pero yo veo oportunidades, y esta creo que es una súper clara de cómo acelerar el impacto que en este caso este emprendimiento tiene. Déjame hacer el disclaimer de el uso responsable de este tipo de herramientas, ¿no? De, bueno, cuáles son los datos que compartimos, cuáles son los datos que no, seguimos los términos y condiciones, y no, es lo mismo que los términos y condiciones que muchos de nosotros aceptamos erróneamente en algunas plataformas o redes sociales. Acá hay que saber cuáles son y hay que buscar alternativas, no todo es lo mismo. Y hay algunas que son de código abierto, que las puedes instalar en tu propio servidor, entonces esa información eh, está preservada de forma más cuidada. eh, y como alternativa, uno siempre puede elegir qué dato compartir y qué dato no para preservarlo, más allá de la carrera y de la conversación y la discusión que es importante tener sobre cómo se regula esto de manera eficiente y cómo encontramos un balance entre la innovación, ¿no? Ya que somos innovadores sin filtro, entre la innovación y los cuidados, ¿no? Y la regulación, que tampoco eh, esos cuidados que hay que tener nos impidan innovar o probar alternativas. Creo que hay mecanismos para poder hacerlo y, bueno, parte de lo que a mí me gusta hacer y del espacio en donde estoy promovemos, ¿no? Las dos cosas, innovar y aprender usos responsables. Ujú. Pero también para tener este uso responsable hay que tener cierto nivel de ética, ¿no? ¿No creas? Porque viendo lo que está pasando en el mundo, los gobiernos están siempre muy atrás, ¿no? De los avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo haces para que la gente que esté innovando tenga este nivel de ética, estos valores, no sé si decir morales, para que hagan un buen, entre comillas, ¿no? Uso de estas innovaciones tecnológicas. Sí, sí, total. Creo que una forma es como emprendedores o innovadores o innovadoras, eh, emprender con otro estándar de ética, ¿no? Que es el estándar que utilizamos nosotros. Claro, si uno se compara contra los mega monstruos de la Big Tech, no le hacemos sombra, pero un camino es, bueno, que la nueva generación de emprendedores lo haga con estos estándares de ética. En nuestro caso, emprendemos desde el sector social con una clara misión y, y nuestra integridad es parte de nuestros valores y, y así lo hacemos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que tener esa conversación. Ojalá que no nos paralice, eh, y que podamos hacerlo con integridad, con cuidado, y bajando los sesgos al máximo, buscando cómo reemplazamos también los sesgos que traen muchas
eh, de las herramientas que hoy usamos. Y también podemos innovar desde ese lugar, ¿no? Como, ok, si esta herramienta trae el sesgo de que si le preguntás por una persona emprendedora exitosa, te va a mostrar a un hombre blanco de determinadas características en una oficina con vista eh, a la ciudad, nunca te va a mostrar una mujer si no le pedís por una mujer. Eso es un sesgo por cómo está entrenado, cuáles son las imágenes que usa, el texto, ¿no? Así como le mostrás que te haga un reloj que marque las 8:30 de la tarde, no te va a mostrar nunca una imagen de un reloj de agujas que marque 8:30, porque no pudo entrenarse con esas imágenes, porque no hay, porque todas las imágenes de relojes marcan las 10:10, porque estéticamente se ve lindo eso. Entonces yo no podía creer, pero digo, claro, es un buen ejemplo para graficar cómo están entrenados estos modelos y hay que saber que tienen sesgos, ¿no? Y además de saber, me parece a mí que es una buena forma como implementar modelos alternativos que justamente venzan estos sesgos y, y nos permitan como generar cosas, sobre todo del sur global, de América Latina, que eviten replicar cosas que no nos representan, la verdad, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento, Ujú. integridad y ojalá que eso no nos paralice. No, claro. Y ahora ¿qué sigue para ti? ¿De qué tienes hambre? Sí. Yo creo que en este punto de mi carrera tengo hambre de entender mucho más en profundidad el comportamiento humano. Eh, a mí me interesó y me interesa muchísimo la tecnología, me interesó mucho cómo nos comportamos en espacios de trabajo, ¿no? Cómo nos podemos organizar mejor, como el mundo de la agilidad, eh, eh, por resumirlo de alguna forma, ¿no? Pero la cultura organizacional me dio mucho hambre durante un tiempo también, me dejó muchos aprendizajes. Y hoy eh, podría tener hambre de cómo comprender mejor cómo funciona la política y cómo generar cambios sistémicos desde esa óptica, pero mi verdadero hambre está en el cambio sistémico a partir del comportamiento social que tenemos como grupos de personas. ¿Por qué una serie de personas tomamos a veces decisiones grupales en tal dirección, en tal otra? Y cómo micro decisiones o micro instalaciones podrían modificar esos comportamientos. Hay un libro que se llama Nudge, justo que significa empujoncito, creo que es la traducción, eh, que habla justamente de esto, de cómo pequeñas intervenciones pueden hacer que decidamos por este plan de salud o este otro, eh, donde uno sabe que esto es beneficioso para la persona. Eh, Pequeñas intervenciones podrían hacer que las personas tuviéramos más claridad sobre cómo separamos los residuos. Me interesan las pequeñas intervenciones que pueden modificar el comportamiento humano a nivel individual y a nivel grupal, ¿no? Para mejorar como sociedad y para mejorar como personas que vivimos en el medio, en un medio ambiente que también requiere. Hoy tengo hambre de eso, como quiero entender, por ahí es muy ambicioso mi hambre hoy, pero estoy como con la cabeza mucho en eso, ¿no? Que tiene implementaciones inmediatas en donar online, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera donar? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera ser voluntaria de una organización? Si bien hay contenido e información de esto, me parece que estamos en la era en donde vamos a poder entender esto con muchísima más profundidad y creo que entenderlo nos puede dar una ventaja para ojalá empujarnos como grupo de gente, como sociedades, a eso, a la ética, a la integridad, al acompañamiento, al apoyar al que está al costado nuestro, y ojalá eso, a madurar también como sociedad. Ujú. No, me encanta porque al final es un deseo de entender, de aprender, de comprender el funcionamiento del comportamiento humano
Ay, y te iba a decir, pero ¿para qué? Y lo estás contestando, ¿no? Para donar online, para fomentar esto y también a nivel Mm. societal. O sea, siento que no hay una meta muy, muy clara del para qué voy a aprender esto. Sin embargo, siento que cuando te escucho que pueden venir las ideas, ¿no? Al estudiar, al aprender. Sí, tengo algunas metas igual. Yo creo que es un paso necesario para el salto exponencial de donar online. Eh, Creo que entendiendo bien eso, donar online puede pasar de 500.000 individuos que donan a 5 millones. Eh, Porque el potencial que hoy tenemos, como te decía, pequeños cambios tienen gran impacto por el volumen que hoy manejamos. Entonces creo que entendiendo esto, a donar online en particular le va a generar un gran impacto. Y creo que también es una forma de influenciar. Entender esto me va a permitir influenciar mejor en la comunidad internacional de la filantropía, en este cambio de paradigma hacia la sostenibilidad, eh, en cómo influenciar mejor, ¿no? Cuáles son los intereses que hay detrás, qué es lo que lleva a que una persona decida invertir parte de su capital en generar impacto, y por qué lo hace de esta manera y no tal otra. De vuelta, hay contenido, pero hoy tengo mucho hambre de ir a fondo a eso, porque creo que si se puede influenciar en la comunidad internacional de filantropía, en los millones de individuos que podrían donar a organizaciones, y por último, en el ecosistema de ONGs a nivel global más amplio, eh, todo eso nos va a mejorar como sociedad, digamos, sí, mi Mm. visión es esa, ¿no? Sueño con un movimiento de ONGs internacional. Viste que está el movimiento de las empresas B. Eh, las empresas B no son aspiracionales para las ONG. Las ONGs no quieren convertirse en una empresa B. Eh, no tienen un modelo a seguir. Simplemente saben que tienen que transformarse y ser mejores. Y a mí lo que me gustaría, y creo que aprendiendo un poco más de comportamiento de individuos y de grupos, es crear en contraposición al movimiento B el movimiento de ONGs A, que sería algo aspiracional para las organizaciones, ¿no? Y definir qué características tienen las ONGA. Por supuesto que tienen que usar tecnología y ser sostenibles económicamente, ¿no? Va, me encanta. Entonces, esto es el sueño, las ONGs. Ah, pues mira, cuando ya lo tengas, regresas aquí para explicarnos cómo lo hiciste, qué aprendiste sobre el comportamiento humano. Y antes de cerrar, quizás una preguntita. ¿Qué no te pregunte que te hubiera encantado que te preguntara? Mm, no, me encantó. Creo que hicimos un buen recorrido. A veces me gusta el tinte personal también que tuvo. A veces uno no cuenta tanto la historia personal y me gusta. Ojalá que sea de interés para quien nos está escuchando también. Eh, no hablamos mucho de Civic House. eh, por ahí hubiera estado bueno hablar de eso, por su mirada ecosistémica y de cambio sistémico, ¿no? Como yo creo, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que Civic House es como es una muestra en una escala pequeña, del cambio que me gustaría ver en la sociedad civil, ¿no? Un espacio que colabore mucho entre sí, que tenga mecanismos de ser sostenible, con esta regla de al menos el 50%. Yo creo que logramos eso con Civic House, como crear algo, un ecosistema, que ahora lo que me encantaría es que esa eficiencia, esa sostenibilidad, esa forma de trabajar, esa agilidad, esa cultura, sea mucho más expandible a la sociedad civil entera. Ok, entonces sería esto el modelo de ONGs A, Civic House. Y hay mucho de esto, sí, hay mucho de lo que venimos aprendiendo en Civic House, que hay que terminar de pulir. Eh, por supuesto, hay mil oportunidades para seguir mejorando, pero creo que va por ahí, sí, eso es una pista. Ok, siento que estamos casi regresando a cuando la gente confiaba en ti y veían cosas en ti que los demás no veían. A mí lo único que se me ocurre es que ya lo tienen, ya sabes qué hacer como para llevar a crear ONGs A y todavía estás diciendo, y voy a insistir, voy a exagerar que sea muchísimo, excusas, tipo tengo que aprender más para saber el comportamiento humano para hacerlo, mientras que yo creo, en mi opinión, que ya lo tienes todo para hacerlo. Gracias, me encanta, me encanta. Me alimento de gente que cree en mí, así que te agradezco.
Creo que tenés algo de razón con eso, sí. Creo que es para hacerlo más robusto. Yo creo que hoy lo podría hacer, pero lo mismo que te respondí más temprano, ¿no? Como la gente que confió en mí, yo lo hubiera podido hacer igual, pero menos robusto si no hubiera estado rodeado de esta gente. Creo que con un poquito más, igual lo voy a aprender en el camino, que se va a poder crear este movimiento de forma más robusta y que se sostenga también hacia adelante. Sí, y que así un mensaje es también, porque cuando escucho más robusto, escucho así, te lo podría, también exagerando a mucha gente que se dice perfeccionista, que al final está esperando para llegar, que a empezar a hacer algo hasta decir, no, pero necesito un poco, saber un poco más, hacer un poco más para empezar a hacerlo. Y siento que la pregunta que haría cualquier cliente es, ¿qué significa para ti más robusto? ¿Cómo vas a saber que ya llegaste a saber qué Claro, significa más robusto, no? total, total. No, nunca llegás al nivel de robustez que decías. Yo ya sé que es parte del camino, total, totalmente. Bueno, genial. Entonces, yo espero noticias de la creación del movimiento Muy ONGs bien. A muy pronto. Pues muchísimas gracias, Mario, por venir aquí. Me encanta la plática, esta mezcla de tu recorrido personal, de tu liderazgo, de tus ideas de emprendimiento, de todo lo que aprendiste en el contexto así sistémico, ecosistémico de Civic House, de la tecnología, hablamos de inteligencia artificial. Siento que fue una plática muy rica y también para cerrar, si quieres darnos un poco dónde te podemos encontrar y en particular creo que para las ONGs que escuchan esto de cómo aprovechar de la plataforma Donar Online. Bien, bien. Lo primero es, bueno, gracias Nicolás, me encantó también la charla. Para encontrarme y encontrarnos, bueno, mi mail mario@donaronline.org y en www.donaronline.org van a encontrar toda la información, se pueden registrar ahí, pueden probar la plataforma de forma gratuita y cualquier duda o consulta, tanto a mi mail como al mail de soporte que aparece ahí en la web, pueden contactar y síganos también en las redes sociales de Donar Online, sobre todo en LinkedIn, que ahí actualizamos con mayor regularidad y ahí se enteran de nuevas funcionalidades y un poco lo que estamos pensando hacia adelante. Genial, perfecto. Pues ojalá que muchas personas te busquen y mucha suerte con todo lo que se te viene para ti. Mucho éxito y te mando un gran abrazo. Dale, Nicolás, gracias, che. Un abrazo para vos y para toda la gente que nos estuvo mirando. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.